Bueno, voy a continuar con esta segunda reflexión sobre la Iglesia y nuestra responsabilidad con ella. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 7, desde el versículo 1. Melquisedec. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa en primer lugar Rey de Justicia y además Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Palabra de Dios. Pues pienso que cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con la Iglesia. En el caso mío, por ejemplo, yo nací en Colombia, en un pueblo pequeño, de familias todas españolas, descendientes. Mis profesores de colegio, todos eran españoles, y tengo esta cultura de ustedes y también pues la religión, ¿no? Esta es la experiencia inicial mía en la Iglesia Católica. Cada uno de ustedes tiene también una experiencia personal de cómo entraron a la iglesia, porque obviamente fuimos bautizados de niños. La gran mayoría de nosotros somos lo que se llamaría católicos de cuna, pero la entrada real a la iglesia es cuando entra la conciencia. Por ejemplo, yo me fui a la iglesia a los 14 años, como ya les conté en el testimonio, pero a los 47 años que tengo esta experiencia con Dios durante ese momento tan difícil del secuestro, es cuando me encuentro una iglesia viva en el corazón, el Espíritu de Dios y la iglesia, que es su iglesia. Y esto ya es una experiencia sobrenatural, es ya la trascendencia de lo que significa iglesia. Y después me quedó muy claro algo, y es que cuando yo aprendí, porque a mí me tocó aprender todo de la iglesia de nuevo, porque se me había olvidado todo en 33 años que había estado ausente, algo que me llamó mucho la atención fue que recién que regreso a la iglesia después del secuestro allá en Los Ángeles, había un sacerdote bendiciendo sacramentales como el agua, la sal, todo esto. Y el sacerdote rezó, es primera vez que yo oía esto, ¿no? Que lo veía. Y el sacerdote hizo una oración muy increíble para el agua, la oración de que la iglesia utiliza. Pero algo entendí yo que me tocó muchísimo, y es que esa agua, que es una criatura inferior, es transformada en agua sobrenatural, porque por eso se utiliza para espantar los demonios, por ejemplo, ¿no? Porque ya no es agua común y corriente, esa agua ya se llama agua bendita, que quiere decir, el sacerdote está ungido para que él, por medio del Espíritu Santo, su bendición sea transformante, y ya lo que es natural se convierte en algo sobrenatural porque lleva el Espíritu de Dios. Y entonces, para mí eso fue muy impactante, porque yo pensé en el bautismo, y yo dije, si una criatura inferior como el agua consigue esa fuerza tan poderosa que ahuyenta demonios, ¿cómo será un católico fiel, un católico santo, que tiene el Espíritu de Dios que se ha recibido por el bautismo y que se fortalece en una forma extraordinaria a través de los sacramentos y la oración? Entonces, eso quiere decir que la vida nuestra después del bautismo ya no es una criatura humana natural, sino sobrenatural. Y nosotros somos criaturas sobrenaturales. Por eso es que nos toca estar conscientes de la necesidad de defender nuestra naturaleza espiritual, porque es donde el diablo está luchando para apagarla, porque sabemos que tenemos un enemigo. Obviamente que en la civilización que vivimos hoy,
La palabra demonio, infierno, pecado no es muy popular, porque esta es una civilización de comodidad, de placeres, de materialismo. Y entonces estas palabras incomodan. Ustedes saben que esta es una civilización que lucha contra el sufrimiento y el dolor, no quiere saber nada de eso. Usted va a una farmacia y las pastillas más populares son las pastillas para el dolor. Son cientos de ellas, ni siquiera se pueden contar la cantidad que hay. La gente toma pastillas para el dolor, para cualquier dolor, un dolor de uña, de pie, no sé cuánta, cualquiera, porque no quiere dolor. Obviamente que hay dolores que necesitan ayuda, ¿no? Y lo sabemos nosotros, no estoy llegando a extremos de fanatismo, pero sí tenemos que entender que la comodidad de esta sociedad llega a penetrar la iglesia y a disminuirla y a mundanizarla y a debilitarla. Y por eso nuestra responsabilidad como católicos es mantener la relación mística con nuestra fe, que es el conocimiento profundo de quiénes somos nosotros y quién es la iglesia. Ustedes saben que la iglesia nos enseña que nosotros somos piedras vivas del templo de Dios, células de este cuerpo místico. Y eso quiere decir que, por ejemplo, la palabra célula, que es muy apropiada cuando se habla de la sangre del Cordero, porque debemos ser células fluidas que no obstruyen el flujo del Cordero que alimenta todo su cuerpo místico. Y nosotros como células debemos ser saludables. Para ser células saludables de la iglesia necesitamos nuestra santidad. Y ustedes saben que esa palabra santidad no es tampoco muy popular en la iglesia, porque es igual de rechazada como el infierno, como el pecado, como el demonio. Porque la santidad, pues obviamente que es un acto de fortaleza, de valentía. Se tiene que ser valiente para buscar la santidad. Para ser malo solo se necesita ser cobarde, nada más. Pero para ser bueno se necesita ser valiente. Ustedes saben que ser bueno es atreverse a ser bueno. Para ser malo no hay que atreverse. Uno simplemente es malo, sin ningún esfuerzo. Pero para ser bueno sí que hay que hacer un esfuerzo, porque uno tiene que renunciar a todo lo que le apetece, a todas las cosas, no a todo. Yo no estaría demonizando las cosas que nos apetecen, pero sí lo que nos apetecen que está contra Dios, a eso me refiero. Entonces, al fondo de esta conversación, llegamos a un estado en el que Dios siempre nos ha pedido algo muy especial, y es tener muy clara nuestra conciencia sobre nuestro destino, porque si no entendemos que esta vida es transitoria, entonces vamos a quedar atrapados en ella. Ustedes han visto que hay mucha gente que anda muy consternada con la edad, les preocupa mucho la edad, porque pues tienen un apego a esta vida temporal tan grande que no envejecen con gracia, no envejecen saludablemente, no envejecen espiritualmente, como diría yo, con conciencia espiritual, sino que envejecen con angustia, porque sienten que se está acabando como su vida y no quieren que se acabe. ¿Y esto qué quiere decir? Un apego malo, porque la libertad del hombre está en la trascendencia a la vida eterna. Y a nosotros se nos ha sido dado el don de trascendencia, porque es una promesa del Señor de que tendremos vida después de la muerte. Y por lo tanto, si verdaderamente entendemos la responsabilidad que tenemos con la iglesia, la primera responsabilidad es nuestro testimonio de fe. Una fe que vive por las promesas, o sea que yo puedo dar testimonio de mi esperanza. Si yo tengo hijos, si tengo amigos, si tengo gente que Dios coloca en mi camino, el mejor regalo que les puedo dar es testificar mi esperanza con convicción, que se vea, que se sienta, que yo camine con esa esperanza, que todos la puedan palpar porque es verdad en mi vida, de que yo creo en que yo no muero. Yo creo en que la muerte es simplemente una transición hacia el nacimiento, la plenitud de la vida. Algo precioso, porque
Entendemos que el mundo material es un regalo maravilloso de Dios porque es donde Él nos creó. El primer paso a una jornada eterna. Pero básicamente la iglesia nos enseña algo muy claro, y es que esta vida terrenal es una escuela de almas. Aquí es donde estamos en clase nosotros. Estamos aprendiendo sobre el amor de Dios. Y esta es la lección que el Señor nos da en la iglesia. La iglesia toda está enfocada en aprender a amar. Eso es la iglesia. Si usted lee el Evangelio, usted lee todas las escrituras, todas están enfocadas hacia el amor de Dios. Todas. Usted léase todos los libros sapienciales, léase todo el Génesis, léase todos los libros de la Biblia y encontrará que el fin primordial de Dios con los hombres es el amor. Su amor, enseñarnos su amor. Como dice San Juan de la Cruz, al final de la tarde, o sea, de la vida, todos seremos juzgados en el amor. O sea, quien aprendió sobre el amor de Dios, ese pasa el grado. Y si no, pues de repente queda reprobado, rehabilitándose en el purgatorio, lo cual es un estado muy doloroso. Y el Señor nos da todo lo que necesitamos para entrar a la plenitud de la vida. Hay preocupaciones en el hombre cristiano sobre la incapacidad que tenemos por voluntad propia de alcanzar la plenitud de la santidad durante esta vida, porque somos imperfectos, somos pecadores, somos gente muy limitada en ese sentido. Pero precisamente entender a Cristo es entender que Cristo vino a completarnos, a darnos lo que nos falta. A eso vino. Por eso es que el Señor siempre está enseñándonos a ser uno con Él. Porque nosotros solos no podemos ser 100%, estamos incompletos. Y yo le digo a la gente, miren, en mi experiencia personal con el mundo espiritual, algo queda muy claro, y es que el demonio es 100% malo. Y de la única forma que nos podemos defender verdaderamente de él es con 100% bueno. Y nosotros por sí mismos no alcanzamos ese 100%, obviamente, pero con Cristo sí. Y por eso el llamado a la iglesia es a ser cristocéntricos, a cristificarnos, a convertirnos en otro Cristo, que es lo que San Pablo dice al final de su vida. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Y además San Juan Bautista mismo le dice a sus discípulos cuando se quejan de ese señor que estaba al otro lado supuestamente bautizando, cuando él no bautizaba, pero el San Juan le responde: yo tengo que disminuir para que él crezca. ¿Sí? Y esto es lo que debe estar muy claro en nosotros, que debemos cristificarnos, debemos ser otro Cristo. Cuando ustedes ven la vida del Padre Pío, la misma vida de San Francisco, estigmatizados, se dan cuenta de lo que es otro Cristo, una cristificación. Y este es el llamado nuestro, es nuestra responsabilidad con la iglesia. La iglesia nos llama a ser Cristos, porque Cristo es la verdad, el camino, la vida, y Él quiere que nosotros caminemos con esa verdad sobre ese camino para que tengamos vida eterna y para que le demos vida a todos aquellos que conocen a Cristo por medio de nosotros. Y esta es una responsabilidad hermosa, porque cuando uno entiende eso, tiene libertad, porque sabe que está en el camino respirando el aire de Dios. Ustedes saben que el que vive en pecado, y yo sí que puedo hablar de eso, que viví tantos años en pecado. El que vive en pecado es como un pez afuera del agua pretendiendo respirar. Está uno muerto en vida. La gente que vive en pecado está muerta en vida. Mucha gente se asombra de cómo le va de bien a la gente mala. Y yo les digo, si ustedes entendieran bien lo que significa irle bien a una persona en este mundo, no estarían preocupados por eso, sino por el alma de esa persona, porque esa persona tan solo tiene una vida que es esta vida, porque al morir la pierde para siempre, porque todo lo que buscó fueron los tesoros de la tierra, sin importar a quién le hace daño o encima de quién se tiene que parar para lograr lo que quiere.
Ese no es el camino de la luz, ese no es el camino de la vida. Por lo tanto, cuando miramos el mundo con los ojos de Dios y nuestra guía es el Evangelio, nos damos cuenta de lo que sucede con los mejores amigos del Señor. ¿Qué sucede con los mejores amigos del Señor? Son crucificados, son decapitados, son quemados vivos, son torturados. Y uno diría, pues, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con sus amigos? Pero resulta que la sangre es la que camina a través del tiempo para liberarnos de las cadenas del demonio. Nosotros fuimos liberados y comprados de la esclavitud del diablo con la sangre del Mesías. Y cuando nosotros, bautizados, miembros de esta iglesia, nos entregamos a Dios de verdad, el martirio es simplemente la cristificación de la sangre que sigue corriendo a través del tiempo hasta el regreso del Señor y sigue llevando almas hacia Dios. Dese en cuenta, cuando nosotros leemos las epístolas de San Pablo, todo lo que sucede, suceden cosas maravillosas, porque es luz verdadera que viene del cielo, que llegó a través de él a nosotros. Y ese santo fue sacrificado por el Señor para que todo lo que él hizo se inmortalizara y para que todo lo que él hizo atravesara el tiempo sin barreras. Y así ha sido 2000 años o más que esta palabra está escrita y estas cartas de San Pablo se inmortalizaron. Y además le dan vida a la iglesia, y así es todo el Evangelio, todos los apóstoles, vida de la iglesia, porque entregaron su vida por el Señor. Y esa es la responsabilidad. Hace apenas una semana atrás, o 10 días, estaba en Frankfurt, en misión, con una comunidad croata, y estaba en la catedral de Frankfurt. Los alemanes en este momento viven un momento muy triste por el famoso camino sinodal, que son unos obispos que prácticamente están como en un cisma, ¿no? Y están izando banderas de LGTB en las parroquias, bendiciendo parejas de homosexuales, hablando de ordenar mujeres sacerdotes, y bueno, cosas que ni nos soñamos, que vimos que sucedieron en la iglesia anglicana, que sucedieron en la iglesia luterana de América, que han sucedido en muchas sectas protestantes, pero ya en la iglesia católica pues es una gran tristeza. Pero yo le hablaba a esta comunidad y les decía, ustedes croatas tienen testimonio de martirio, pero mucho, porque ellos vivieron más de 50 años bajo el comunismo, y a ellos el comunismo trató de eliminarlos de la faz de la tierra, como les sucedió a ustedes con la guerra civil, igual, y no lograron. Miren todo lo que pasó en la guerra civil, y aquí estamos en la iglesia, no lograron desaparecerla. Sí, no es posible, porque Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y entonces le decía a estos croatas, ustedes tienen el país lleno de sangre de mártires. Muchas veces llegaron los comunistas y encañonaron a los cristianos, a los sacerdotes, monjes, católicos de parroquia, les pusieron una pistola en la cabeza para que negaran a Cristo. Y no lo negaron nadie nunca, y todos murieron. Y hay mucho mártir. Y les decía, hoy la pistola que ustedes tienen puesta en la cabeza, aquí en Frankfurt, donde yo les hablaba, es la pistola de la ideología, porque lo que están haciendo en la Iglesia Católica de Alemania es tratando de convertir a todos los católicos hacia esas ideologías. Entonces encuentro una cantidad de católicos convencidos de lo que esos obispos les están enseñando, y ya el que no acepta eso es una persona que no tiene caridad, que no tiene compasión, que no tiene tolerancia, que no tiene caridad. O sea que los malos son los que obedecen y los buenos son los que desobedecen a la ley de Dios. Y lo hacen con un garbo y con una frente alta y con una seguridad de lo que están diciendo, cuando es todo una mentira. Que el mismo San Pablo nos advirtió, nos dijo, en esos tiempos vendrán a predicarles un evangelio nuevo, una doctrina diabólica. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque
el que ignora la ley de Dios, el que ignora el Evangelio tal y como fue revelado, pues no es de Dios. Ese no es el espíritu de la iglesia. Entonces, la responsabilidad nuestra hoy es asegurarnos que esas pistolas de ideología que colocan sobre nuestra cabeza no vayan a llevarnos a negar nuestra fe, que nunca vamos a negociar, que preferimos morir que negar a Cristo y negar nuestro Evangelio tal como ha sido revelado a nosotros. Necesitamos ser valientes, porque eso va a pasar por toda la tierra, sí, por toda la Iglesia Católica. Estas señales que hay en Alemania es una mala señal, porque eso se va por toda la tierra. Yo me acuerdo que lo que les compartí ahora en el testimonio sobre los hippies en los años 60. En Bogotá, en los años 60, llegaron esos hippies porque nosotros estamos en América y los Estados Unidos son ahí el gigante ese del norte, de donde salen tantas cosas malas y algunas buenas. Pero el caso es que en ese caso era pues esa perversión de que yo les narré brevemente, que ustedes ya conocen. Pero lo que sucedió, que yo pude ver con claridad, fue que ese mal se expandió como una pandemia por toda la tierra, pero parecía un fuego abrasador que cubrió toda la humanidad, porque ese hipismo se fue por toda la tierra, con su música, con sus drogas, con su cultura decadente, con su paganismo, con todo. Invadió el Islam, el cristianismo, el judaísmo, invadió todas las religiones, invadió todas las sociedades, invadió toda la humanidad y la dejó marcada, porque muchísima gente nunca se recuperó de eso y han pasado ya varias generaciones que nacieron ya tatuadas por esa cultura. Y ya ni siquiera saben el origen de esa cultura, la consideran que así es la vida, así es el mundo, es natural, así es como vivimos. Y precisamente la responsabilidad nuestra como cristianos, como hijos de esta iglesia, es asegurarnos que nosotros mantengamos la sana doctrina, las tradiciones sagradas, la obediencia jerárquica de la iglesia, para que el diablo no domine nuestra misión. Ahora, sabemos que nosotros no podemos salvar el mundo, no podemos salvar toda la iglesia, no tenemos ese poder, pero sí podemos hacer lo que nos corresponde en la pequeña vida que Dios nos confió. Cuando morimos y nos presentamos ante el tribunal del Señor, Él no nos va a pedir por la parroquia entera, pero Él sí nos va a pedir por la gente que colocó en nuestra vida en la parroquia y en la familia y en nuestro trabajo y en nuestra pequeña vida en general. Nos va a pedir por eso. Y por eso debemos estar conscientes de qué hacemos, de nuestra economía espiritual, en qué forma estamos caminando. ¿Qué es lo que estamos testificando con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta? ¿En qué forma estamos caminando nuestra vida? Porque nosotros, sin saberlo, influenciamos mucha gente, solamente con existir. Y por eso, si existimos en Dios, si somos de Dios, si caminamos con la luz del Señor, entonces sí que influenciamos porque iluminamos. Y cuando iluminamos, nos convertimos en presencias transformantes porque inspiramos a los demás a que se enamoren de Dios. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes en la comunidad y yo observaba, antes de tener el primer grupo de jóvenes, observaba algunos grupos de jóvenes. Muchos de ellos, cuando llegaba un joven tatuado, con sus vestimentas raras, oyendo música muy pesada, actuando de una forma así, asá, ya conocen ustedes todo lo que sucede, demonizaban todo lo del joven, hasta lo exorcizaban. Y yo dije, aquí hay algo que no está bien. Eso no puede ser así. Y nosotros comenzamos a tener grupos de jóvenes con la adoración al Santísimo, la música de adoración y la oración, sin decirles absolutamente nada a esos jóvenes que llegaban en esas condiciones. Y lo más increíble es que en el silencio de la adoración, en las reflexiones que se hacían sobre el Evangelio, en la compañía que le damos a Jesús en la adoración,
la música sacra. En todo eso se creaba una realidad espiritual en la cual estos jóvenes se enamoran de Jesús. Y sin que nosotros les hubiéramos dicho nada, ellos comenzaron a dejar todas las cosas que no eran de Dios, porque ya se daban cuenta lo que no era de Dios, sin que nadie les hubiera demonizado lo que estaban haciendo. Y esto es increíble porque precisamente el testimonio más grande, el ejemplo más grande es compartir con la gente el amor que nosotros tenemos por Dios. Eso contagia, porque una persona católica que pueda tener a Dios en el corazón en una forma tal que inspire a otro para amar a Dios, esa persona está viva en el Espíritu, esa persona es una fuerza espiritual que mueve, que transforma, que enamora de Dios a la gente. Y esa es nuestra misión realmente. Desen cuenta que San Francisco de Asís le decía a sus frailes, vayan, y si es necesario, usen las palabras. Y se dice por la historia que esos frailes que caminaban por todos esos pueblos de ahí, de Asís y alrededor, la gente que se iba con ellos, los jóvenes, no era por nada que ellos les hubieran dicho, sino que se enamoraban de eso que ellos eran, de eso que llevaban, que querían saber más de eso y se iban detrás de ellos. Y esta es la fuerza que mueve el Espíritu en la iglesia. Por eso nuestra responsabilidad también es asegurarnos de abrirle el corazón a Dios para que Él actúe en nosotros. El Espíritu Santo es muy pronto a utilizarnos, porque Dios nos creó como instrumentos para Él. Como San Pablo nos da la mejor imagen, una imagen que yo siempre amo, y dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No podría ser más preciosa esa imagen. Somos unas vasijas frágiles, vulnerables, que se parten fácilmente, hechos de barro, pero llevamos el tesoro. Y nuestra responsabilidad es mantener la vasija limpia para llevar ese tesoro y poderlo llevarlo por todas partes donde vamos, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es lo que recibimos siempre en los sacramentos, en la oración, en nuestra relación íntima con Dios, en nuestros actos buenos, en nuestras intenciones buenas, en nuestros pensamientos buenos. Ahí está siempre el Espíritu del bien, el Espíritu de Dios. Porque como dice el apóstol, todo lo que es bueno solo viene de Dios. Por eso debemos llenarnos de cosas buenas. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Señor. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 1, y dice, el ejemplo de Pablo, ¿no soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo soy. Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Por ventura no tenemos derecho a comer y beber. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién hace de soldado a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Hablo acaso al modo humano o no lo dice también la ley? Porque está escrito en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa Dios de los bueyes? ¿O no lo dice más bien por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el que ara en esperanza debe arar, y el trillador trilla con la esperanza de recibir su parte. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por el señor capellán de esta hermosa parroquia, por toda esta ciudad de Jaén,
porque ustedes son iglesia, ustedes son la esperanza y aquí está la luz, que es nuestra fe y que es nuestro Señor. Pues que el Señor los mantenga fieles, que los mantenga fuertes, que los mantenga con esperanza, que no les dé miedo, que tengan fortaleza para que vivan la vida que les queda, la vivan con amor, con gozo, con paz, confiando en Dios y creyendo en la vida eterna, para que no tengan miedo de esta vida, para que nada los asuste, para que sepan que vamos para la casa celestial. Amén.